Buenos días a todos. Hoy vamos a comenzar a hablar del tema 5, fertilizantes. Los principales temas que se van a tratar son la definición de fertilizantes, componentes y funciones, las características de diferentes fertilizantes y las determinaciones analíticas, cuali y cuantitativas. Recuerden que la información que se les da en la clase es un resumen orientativo de lo que ustedes después deberán desarrollar más ampliamente teniendo en cuenta los apuntes que les asignamos de la materia. Los abonos o fertilizantes son dos palabras sinónimas. Son productos naturales para el caso de los abonos o artificiales para el caso de los fertilizantes que se agregan a la tierra de cultivo de forma adecuada y controlada para aumentar la fertilidad del suelo y de esa forma lograr un mayor rendimiento de los cultivos. Tanto los abonos como los fertilizantes se pueden obtener a partir de diferentes fuentes, como las naturales que provienen de animales, vegetales o minerales, también llamadas residuales que provienen de desechos orgánicos, inorgánicos o mixtos, o los fertilizantes químicos que son clasificados como simples, mixtos o complejos, que se obtienen a través de una materia prima que sufre cierto proceso para obtener los componentes principales del fertilizante. Existe una relación entre las propiedades del fertilizante y de los suelos. Como dijimos, los fertilizantes son elementos químicos que actúan como alimentos o nutrientes para los vegetales que se aplican al suelo, ya que el suelo actúa como soporte, para que luego sean absorbidos por las plantas y se desarrollen para lograr el producto final. El suelo además proporciona energía térmica y el agua necesaria para que se complete todo el proceso biológico para el crecimiento de los vegetales y además la atmósfera que está en contacto con el suelo provee el oxígeno para la respiración de las plantas. Es sabido que el 99% de la masa vegetal se logra a través del proceso propio de los organismos autótrofos y que el 1% de la masa vegetal solo es responsable de la obtención de los nutrientes o absorción de las plantas. Entonces, ¿por qué se utilizan fertilizantes artificiales en algunos casos? Y esto se debe a que hay plantas de cultivos que requieren condiciones específicas para su desarrollo. Por ejemplo, la influencia del potasio en plantas que producen hidratos de carbono como la papa, caña de azúcar, etcétera, la influencia del fósforo en la producción de granos, etcétera. Ya lo vamos a seguir desarrollando y mencionándolo más adelante. La productividad del sistema agropecuario también depende de otras variables como el calor, luz, agua, aire, el dióxido de carbono. Y si a esto le colocamos o le agregamos una cierta cantidad de nutrientes, estos pueden actuar como un complemento ideal de todas estas variables para lograr una producción de cultivo excelente o el máximo rendimiento. También hay que tener en cuenta las características del suelo y las condiciones climáticas, que eso también va a afectar a la calidad del suelo y de los productos agropecuarios. Por ejemplo, puede ocurrir que se esté tratando de producir algún cultivo en zonas de sequías prolongadas, donde hay sectores anegados, situaciones de salinidad y alcalinidad extremas, malas condiciones físicas del suelo y subsuelo, como son la estructura, la densidad, la porosidad del suelo, que afectan la disponibilidad tanto de agua como de aire para la vegetación. Los objetivos de la fertilización o el uso de los fertilizantes se pueden resumir en tres puntos principales. Uno es compensar la deficiencia de un elemento nutritivo para la planta o para una planta en particular. Luego, establecer el equilibrio entre los nutrientes del suelo, que no estén ni en exceso ni en defecto. Y por último, nutrir también a la microflora del suelo,
que a veces es la que se consume la mayor cantidad de nutrientes, especialmente cuando las condiciones del sustrato orgánico favorecen a una proliferación excesiva de la actividad microbiana. Esta proliferación excesiva hace que los microorganismos se consuman mayormente los nutrientes y entonces quedan deficientes para la vegetación y su desarrollo. Los fertilizantes, como dijimos, entonces son productos artificiales nutritivos para el crecimiento de los vegetales y están compuestos de elementos esenciales nutritivos. Estos elementos son minerales necesarios para el normal desarrollo de las plantas y que no pueden ser sustituidos por otros elementos. Entonces, los elementos nutritivos son aquellos que la planta puede absorber desde la atmósfera o desde el suelo. Desde la atmósfera puede absorber elementos como carbono, hidrógeno u oxígeno que provienen del agua y del dióxido de carbono atmosférico. Y desde el suelo, los elementos nutritivos tienen una clasificación diferente de acuerdo a la concentración en la que se encuentran y que son necesarios o esenciales para el desarrollo de la planta. Tenemos los elementos esenciales primarios, que son el nitrógeno, fósforo y potasio, y los secundarios, que se encuentran en menor proporción, calcio, azufre y magnesio. Ambos elementos esenciales, primarios y secundarios, son clasificados como macronutrientes. Y luego podemos encontrar los que son clasificados como micronutrientes, que se encuentran en mucho menor proporción, pero siguen siendo esenciales para el desarrollo de las plantas, como el hierro, cobre, zinc, boro, magnesio, cloro, etc. Todos estos elementos son de concentración variable y son extraídos normalmente del suelo y solo pueden ser absorbidos por las plantas a través de sus raíces. Las fuentes de nutrientes primarios, es decir, nitrógeno, fósforo y potasio, provienen, en el caso del nitrógeno, principalmente a través del amonio o directamente como base de otros compuestos, tales como el nitrato de amonio, sulfato de amonio o urea, que es un compuesto orgánico. Otra de las fuentes principales son las sales de nitrato de sodio o potasio, provenientes de la refinación del nitrato natural de Chile. Y además el nitrógeno puede provenir de compuestos orgánicos de distintas materias orgánicas. Luego el fósforo, como fuente principal, son las rocas fosforadas que a través de un proceso en presencia de ácido sulfúrico concentrado se obtienen los superfosfatos. Estos pueden ser simples o triples y la diferencia está en el contenido de fósforo en cada uno de estos compuestos. En el caso del fósforo, de compuestos o nutrientes a base de fósforo, en el caso del fósforo simple se obtiene un porcentaje de fósforo como óxido de fósforo entre el 18 y el 22% y en el triple se obtiene un porcentaje entre el 30 y el 48%. Como nutrientes de potasio, la fuente principal son las sales de cloruro de potasio y en menor proporción se pueden lograr aumentar estos nutrientes a través de sales de sulfato o nitratos de potasio o el sulpomac, que es un compuesto o un producto industrial muy distribuido. ¿Cuáles son las acciones fisiológicas de los nutrientes? Obviamente son esenciales porque tienen una cierta función y que son necesarias para el desarrollo de los vegetales, porque cada uno de ellos complementa el desarrollo final del producto. En el caso de los elementos primarios, nitrógeno, fósforo y potasio, nuevamente tenemos que el nitrógeno se encarga principalmente de darle el color verde a las plantas, a las hojas, aumentar el follaje, aumentar la producción de las hojas. Por supuesto que todos estos elementos en exceso pueden producir un efecto contrario, como en este caso un exceso de nitrógeno
puede retardar la floración y la fructificación. El fósforo estimula la formación de las raíces y su crecimiento, acelera la maduración y contribuye a la formación de las semillas. Y en el caso del potasio, le da mayor resistencia a la planta a diferentes enfermedades, aumenta el tamaño de granos y semillas y mejora la calidad de los frutos. Se relaciona con los procesos de fotosíntesis, producción de ATP, translocación de azúcares, producción de almidón en los granos, etc. En el caso de los elementos secundarios, como el calcio, magnesio o azufre, son los que mayormente se encuentran en una proporción más considerable, no solo en trazas. Sabemos que el calcio activa la formación de las raicillas que se desprenden de las raíces principales de las plantas, neutraliza tóxicos producidos por plantas y facilita el mejoramiento de la estructura de la tierra. Se mejora la calidad del suelo. Y en determinadas formas en que esté presente el calcio pueden modificar un poquito o controlar la acidez del suelo. El magnesio es un componente esencial de la clorofila, ayuda en la formación y asimilación de otros nutrientes, como es el caso de transportar fósforo en las plantas. El azufre es esencial en proteínas, forma parte principalmente de esos compuestos. También ayuda a mantener el color verde de las hojas y en ciertas formas corrige también la alcalinidad de la tierra. Los elementos menores o micronutrientes que se encuentran principalmente en trazas también tienen su función fisiológica en el desarrollo final del vegetal. Por ejemplo, tenemos que el cobre estimula el crecimiento, el hierro forma parte de la producción de la clorofila, el manganeso acelera la germinación y la maduración, etc. Podemos ver la función de diferentes elementos o micronutrientes que pueden estar compuestos en el suelo, presentes en el suelo. Los elementos trazas son elementos menores que se caracterizan por las condiciones óxido-reducción y ellos influyen notablemente sobre las condiciones de disponibilidad de los nutrientes o micronutrientes. Esta situación no se corrige con la aplicación de nutrientes artificiales al suelo, sino con el cambio de las condiciones físico-químicas del suelo. ¿Cuáles son las características de los fertilizantes? En un producto que podemos obtener comercialmente, vienen definidos en el paquete o en la titulación las diferentes características de los fertilizantes. La principal de ello es la composición química y el grado en porcentajes de peso en peso. Los componentes primarios nos indican la composición principal del fertilizante. Estos se expresan como porcentaje en peso de nitrógeno y sus óxidos de fósforo y potasio. Recuerden que los elementos primarios son nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno se expresa como porcentaje simplemente de nitrógeno, pero el fósforo y el potasio se expresan como porcentaje de sus óxidos. Y en ese mismo orden. Por ejemplo, nitrógeno, fósforo, potasio, se expresa porcentaje de nitrógeno, el número, porcentaje del óxido de fósforo en su número y el porcentaje de óxido de potasio. Los elementos secundarios se pueden indicar a continuación del potasio, entre paréntesis, consignando de qué nutriente se trata. Acá yo les puse la etiqueta de un posible fertilizante que se encuentra comercialmente y fíjense cómo se indica la composición química y el grado. Dijimos 12, 8, 16 corresponderían al porcentaje de los elementos primarios. 12% de nitrógeno, 8% de fósforo como óxido de fósforo, 16% de óxido de potasio. Y entre paréntesis se está indicando aquí cuáles son los elementos secundarios que contiene este fertilizante. En este caso es un 3% de magnesio y un 25% de azufre. Otra de las características que se pueden destacar en la etiqueta del fertilizante es la pureza,
es el porcentaje de elemento declarado en el producto. El material inerte, es decir, los materiales que acompañan a los elementos nutritivos, por ejemplo, ámbar, roca calcárea, etc. El índice de acidez y basicidad, pueden ser fertilizantes ácidos, neutros o alcalinos. Esto lo van a provocar, el cambio de pH lo provocan cuando están en el suelo, en contacto con el suelo o el agua. Otra es el índice de higroscopicidad, que indica la capacidad de tomar humedad del aire. Estos índices de higroscopicidad dependen del componente principal del fertilizante. Fíjense que el que tiene un índice de 100 es el fosfato de calcio, y de ahí el más disminuye de acuerdo a la composición. En el caso de, como componente principal tiene urea, que es un producto a base de nitrógeno, tiene un índice de 72,5. Los nitratos de sodio, amonio, nitrato de amonio más urea, tienen los menores índices de higroscopicidad, o sea que son los que tienen menor capacidad de absorber humedad del aire. El índice salino también es otra característica de los fertilizantes, que expresa el efecto que tiene un abono determinado sobre la presión osmótica de la solución del suelo, tomando como patrón el salitre de Chile. Este índice salino total se define como la relación entre el aumento de la presión osmótica provocada por una determinada cantidad de abono dividido el aumento de la presión osmótica provocada por la misma cantidad de salitre de Chile. O sea que es un valor relativo siempre a esta otra sal. También se puede indicar, además del índice salino total, el índice salino por unidad de nutrientes, que es otro dato que uno puede considerar que tiene que ver, por unidad de nutriente, se obtiene a través de la relación del índice salino por el grado del componente principal del fertilizante. Y entonces ese valor va a ir variando de acuerdo a esa relación. Otras características que uno debe tener en cuenta también para la elección de los fertilizantes es el tamaño de partículas, el contenido de humedad que puede estar indicado o lo podemos llegar a determinar. Hay que tener en cuenta las incompatibilidades que tiene que ver con la mezcla de fertilizantes. No en todos los casos es recomendable. Por ejemplo, si mezclamos urea con cloruro de potasio, es posible que se formen terrones duros que impidan la correcta distribución del agua en el suelo y de los nutrientes en consecuencia. La mezcla de fertilizantes amoniacales y fertilizantes cálcicos puede provocar la pérdida de nitrógeno por volatilización, y entonces estamos de alguna manera eliminando uno de los nutrientes principales. Y también es interesante tener una noción de cuál es la fuente de esos nutrientes, es decir, a partir de qué componente o de qué compuestos se obtienen esos nutrientes principales, o macronutrientes o micro. Las presentaciones habituales de los fertilizantes también se clasifican de acuerdo a la composición. Generalmente se mezclan los materiales directos o los compuestos químicos, no el elemento puro, sino el compuesto químico que contiene ese nutriente, para obtener fertilizantes mixtos. Si un fertilizante contiene los tres elementos principales o primarios, se denominan fertilizantes completos, y si no, son fertilizantes mixtos. En ese caso estaría faltando uno de los tres elementos primarios. Un fertilizante entonces se designa mediante los tres números que corresponden. Estos tres números, en ese orden, corresponden a la composición o porcentaje de nitrógeno, fósforo y potasio. Recuerden, siempre en ese orden. Y los números simplemente están representando, en el caso del nitrógeno, el porcentaje de peso en peso de nitrógeno. En el caso del fósforo, porcentaje de fósforo, pero como su óxido. Y en el caso de potasio, el porcentaje de potasio como su óxido también. Un ejemplo que les muestro acá es uno de los más simples,
que son fertilizantes completos porque contienen los tres elementos principales. Contiene 10% de nitrógeno, de óxido de fósforo y de óxido de potasio. Si, por ejemplo, en este caso los componentes principales ocupan, o nutrientes principales, que ocupan el 30% del fertilizante, ¿qué ocurre con el 70% restante de este compuesto, ¿no? Estos valores porcentuales están expresados en compuestos químicos o elementos que no son los realmente incorporados al fertilizante. Y como les habíamos mencionado antes, bueno, acá pueden estar incluidos nutrientes secundarios, micronutrientes y materiales inertes que actúan también como soporte o como materiales higroscópicos para mantener las condiciones de humedad del fertilizante, compuestos que pueden impedir la formación de partículas secas o grandes o el crecimiento de microorganismos, por ejemplo, y diferentes compuestos de este tipo. También, en este caso, nosotros estábamos siempre mencionando fertilizantes sólidos, pero también existe la posibilidad de la distribución de fertilizantes líquidos, por ejemplo, a base de nitrógeno, que estos se usan cada vez más por razones económicas. Y son mezclas de compuestos nitrogenados que provienen de diferentes compuestos. Por ejemplo, tenemos mezclas de nitratos de amonio, esto es urea y agua, que contienen o no amoníaco también, libre. Se identifican, en este caso, los fertilizantes líquidos de nitrógeno con 4 números que representan en el mismo orden el porcentaje de nitrógeno como gramo por litro, nitrógeno total, porcentaje de nitrógeno como amoníaco, porcentaje de nitrógeno como nitrato de amonio y como urea. Por ejemplo, tenemos 41, 19, 58 y 11. Esta es una solución que contiene 41 es el porcentaje de nitrógeno total y que está distribuido como un 19% que corresponde o proviene de amoníaco, un 58% de ese nitrógeno proviene del nitrato de amonio y el 11% restante proviene de la urea. Es la forma de clasificar e identificar los fertilizantes. También se conocen fertilizantes nitrogenados que pueden ser mixtos, como que se los menciona o se los denomina como fertilizantes nítricos, que son los que provienen de sales de nitrato, principalmente de sodio, potasio, calcio. Los fertilizantes amoniacales, que son sales también provenientes de amonio, sales diferentes, pero como componente principal es el amonio o amoníaco. Fertilizantes nítricos y amoniacales, que estos ya son también mixtos porque provienen de la mezcla de nitrato de amonio y nitrosulfato de amonio. Otros son amídicos, que provienen de compuestos orgánicos, proteínicos, también provenientes de material animal o vegetal, o los mixtos, que son combinados de cualquiera de los mencionados. Las mejores fuentes de nitrógeno, que es la que ofrece mayor porcentaje de nitrógeno como elemento nutritivo esencial, es la urea. Es el fertilizante nitrogenado sólido de mayor concentración, un 46% de nitrógeno. Es un sólido blanco, completamente soluble en agua, que esa es una de las principales ventajas, y es la fuente de nitrógeno más barata que se puede obtener de nuestro país. Generalmente se utiliza como abono para la mayoría de los cultivos en cantidades variables de entre 50 y 200 kilogramos por hectárea. Y la otra fuente es el nitrato de amonio, la sal, que contiene entre 33 y 34% de nitrógeno. También se lo comercializa como pellet o gránulos, es blanco y tiene la ventaja de ser muy higroscópico.
En el caso de los fertilizantes fosforados, recuerden que siempre se expresa el contenido de fósforo como porcentaje de óxido de fósforo. Estos provienen de sales de ácido fosfórico de diverso grado de deshidratación y los más usados son los ortofosfatos, ya sea de calcio o de magnesio. Los de calcio son más solubles a medida que los ortofosfatos son más ácidos y se emplean como fosfato de calcio, fosfato ácido de calcio o fosfato diácido de calcio. Recuerden que el estado de oxidación de los fosfatos varía de acuerdo al número de oxidación del fósforo, siendo el más o el de mayor número de oxidación el que corresponde al ortofosfato. De acá es donde se obtienen los fertilizantes fosforados. Y con respecto a la deshidratación, esto está relacionado con los equilibrios ácido-base del ácido fosfórico también. Tiene que ver con el desprendimiento de protones y cuál es la especie aniónica que varía de acuerdo a la deshidratación o al pH de la solución. A partir de estos componentes, que pueden estar acompañados tanto por calcio o por magnesio como con amonio como contraión, se obtienen los diferentes fertilizantes fosforados. Como habíamos visto, la fuente de fósforo principal es la roca fosfórica, que contiene mayormente calcio y fósforo como elementos principales, y la más abundante es la fluoropatita, que tiene esta composición. Los fertilizantes más utilizados comercialmente son los superfosfatos simples, superfosfato triple, fosfato diamónico y fosfato monoamónico. Cada uno, fíjense, tiene diferente porcentaje de fósforo como óxidos y diferente solubilidad de acuerdo a la composición principal del fosfato. Así que ahora vamos a ver cómo es que se obtienen cada uno de ellos para explicar la diferente composición y solubilidad en agua. El superfosfato simple es un fertilizante granulado que se obtiene al disolver la roca fosfórica en ácido sulfúrico, principalmente, y se produce superfosfato simple, que tiene esta fórmula, el fosfato diácido de calcio, y además se obtiene sulfato de calcio como producto secundario. Este compuesto contiene entre 16 y 22% de fósforo como óxido. Esto representa un 8,7% de fósforo como elemento y el grado de composición del fertilizante es 0, 20, 0. O sea, 0% de nitrógeno, 20% de óxido de fósforo y 0% de óxido de calcio. Siempre que en este caso se ofrece un fertilizante fosforado. Además contiene sulfato de calcio o yeso como producto secundario que provee entre el 20, 23 y 30% de calcio y un 10 y 12% de azufre. Y esta composición está representada debajo en letras más pequeñas. El superfosfato triple también se obtiene de la roca fosfórica, pero se hace reaccionar con ácido fosfórico. En este caso, entonces, va a carecer de sulfato de calcio, por lo tanto, el producto final contiene mayor porcentaje de fósforo. La reacción está aquí abajo, esta es la fluoropatita, se agrega el ácido fosfórico, el medio acuoso, y se obtiene el fosfato diácido de calcio y fluorhídrico como producto final. Este fertilizante fosforado es de grado 0, 45,0, con un porcentaje de óxido de fósforo entre el 43 y el 49%. Y ofrece un porcentaje de calcio entre el 17 y el 23%. La solubilidad de ambos fertilizantes a base de superfosfato son similares, solubilidad en agua, expresada en gramos por litro. Este es otro ejemplo de una etiqueta de un fertilizante de superfosfato triple, el contenido de fósforo que ofrece.
prácticamente el doble de lo que ofrece el superfosfato simple de calcio. Los fosfatos amónicos se obtienen, en primer lugar, por reacción de la roca fosfórica con ácido sulfúrico, y se separa el sulfato de calcio por filtración. El fosfato obtenido se neutraliza con amoníaco y se obtiene el producto resultante, que es una proporción entre el ácido fosfórico y el amoníaco, obteniendo así entonces el fosfato amónico. Así entonces se obtiene el fosfato monoamónico, que representa un 11% de nitrógeno con un 55% de óxido de fósforo, 0 de óxido de potasio. O el fosfato diamónico, donde se varía la proporción de ácido fosfórico y amonio, que indica un 18% de nitrógeno y 46% de óxido de fósforo. También se pueden obtener productos intermedios. Acá tenemos la etiqueta de un ácido, de un fertilizante a base de fosfato monoamónico, con esta proporción de los elementos, nutrientes o esenciales principales, y este es el del fosfato diamónico. Recuerden que este sería un fertilizante mixto porque está carente de uno de los elementos esenciales, que es el potasio en este caso. Se pueden encontrar muchas otras presentaciones industriales que ustedes los pueden analizar y buscar más datos sobre. La fuente principal de potasio, habíamos dicho entonces que proviene de la sal del cloruro de potasio y que en menor proporción se pueden obtener a partir del sulfato o nitrato de potasio. Una fuente comercial muy conocida es el Sulpomac. Acá tenemos una etiqueta y cuál es el contenido de los elementos principales de esta fuente comercial. Es a base de potasio soluble, azufre y magnesio. En este caso, el fosfato está expresado nuevamente como su óxido, representa un 22%, el azufre como elemento 22% y el magnesio como óxido de magnesio en un 18%. También se puede obtener a partir del cloruro de potasio, que en este caso de esta empresa expresa que el contenido de potasio como su óxido es un 60% del fertilizante. Ahora entonces, luego de tener una información general sobre los componentes de los fertilizantes, vamos a ver algunas de las determinaciones analíticas, sus fundamentos, ensayos cualitativos o preliminares, solo para determinar la presencia de estos nutrientes, los nutrientes primarios, y algunos de los ensayos cuantitativos que podemos estar aplicando para su determinación. Acá tenemos resumido cuáles son las determinaciones que se realizan en el caso de los fertilizantes. Para la determinación de nitrógeno se determina nitrógeno amoniacal, nitrógeno nítrico y nitrógeno orgánico. En el caso de los fósforos se va a determinar la presencia de el fosfórico soluble en agua, soluble en citrato y el insoluble en agua y citrato. Fíjense que corresponden a la presencia de diferentes sales de fosfato. Y en el caso de potasio también se determina la presencia de potasio soluble en agua y el potasio insoluble en agua, que es el que corresponde a aquellos que están asociados a compuestos insolubles, como el caso de los silicatos. Para determinar nitrógeno amoniacal, esto recuerden que es simplemente de forma cualitativa, primero y después veremos la parte cuantitativa. Se coloca una pequeña cantidad de fertilizante en agua, se disuelve y se agrega óxido de magnesio. Esto se coloca en calentamiento. El calor lo que hace es convertir el óxido de magnesio en agua a dióxido de magnesio para darle un medio básico fuerte
a la solución y este hidróxido de magnesio reacciona con el amoníaco presente en la muestra de fertilizante. Por la misma presencia de calor, esto se desplaza hacia productos formándose los gases de amoníaco, los cuales van a ser, al evaporarse, pueden ser censados directamente con una cinta de pH. La desventaja es, en el caso de que en el fertilizante también exista la presencia de urea. ¿Cuál es la desventaja? Es que esta también se hidroliza en medios ácidos básicos en caliente y por lo tanto el amoníaco que estemos censando puede provenir no solo de amonio, sino también de la descomposición de la urea. Sin embargo, también hay opciones en las cuales uno puede identificar si ese amonio o amoníaco, ese nitrógeno amoniacal, digamos, proviene de la urea. Hay varias opciones, yo les menciono acá solo algunas. Por ejemplo, es colocar la urea en presencia de paradimetil aminobenzaldehído en medio ácido, que es este compuesto, y lo que se forma en presencia de la urea es un complejo de color amarillo verdoso. Eso nos estaría indicando en forma cualitativa la presencia de urea en el fertilizante. Otra de las opciones es utilizar una enzima, ureasa, que también hidroliza la urea para dar formación de amoníaco y nuevamente ese amoníaco puede ser censado por una cinta de pH que detecte los vapores de amoníaco. Y la otra opción es que el mismo nitrógeno amoniacal, que proviene ya sea del propio fertilizante como amonio o sales de amonio, o que proviene de la descomposición de urea, puede ser identificado agregándole hipoclorito a la solución de fertilizante en agua y fenol, de tal forma que se obtiene un compuesto coloreado, el azul indofenol, que es este que tenemos acá, que es conocido como reacción de Berthelot. Es una forma de también de demostrar la presencia de nitrógeno amoniacal. En el caso de nitrógeno nítrico, es el que proviene de las sales de nitrato, se mezcla una porción de fertilizante con agua, se agita y se filtra. Y entonces nos quedamos con el líquido filtrado. A ese líquido se le debe agregar ácido sulfúrico concentrado para que el nitrato se convierta en ácido nítrico. Luego, cuando se enfría la mezcla, se agrega por las paredes del recipiente de una forma muy lenta una solución de sulfato de hierro 2, de manera que los líquidos no se mezclen y se forme una interfase como se muestra en este caso. Esta es la solución filtrada y esta es la solución del sulfato de hierro. Este color pardo se obtiene por la reacción entre el hierro más 2 de la solución de sulfato y la presencia de nitratos en la otra solución, que en medio ácido reaccionan para dar el óxido nitroso. Este óxido nitroso, luego, en presencia del exceso de hierro más 2, forma un complejo coloreado, que es ese color amarillo pardo, ese pardo oscuro, perdón, que se observa en la interfase. Esto nos indica entonces de forma cualitativa la presencia de nitratos en el fertilizante. Se debe dejar enfriar la solución antes de agregar el sulfato de hierro para evitar que este complejo se descomponga con el calor. Para determinar luego el nitrógeno orgánico, en caso que no se haya detectado nitrógeno amoniacal, directamente se coloca el fertilizante en agua y se agrega cal sodada, que es una mezcla de óxido de calcio y carbonato de sodio. Esto nuevamente lo que hace es darle un medio básico fuerte a la solución, de modo que descompone toda materia orgánica que contiene nitrógeno para formar el amoníaco. Correspondería a la hidrólisis de la urea o cualquier otro compuesto orgánico que contiene nitrógeno. Si se hubiese detectado la presencia de nitrógeno amoniacal, no originado por la hidrólisis de urea, lo que debemos hacer es eliminarlo a ese nitrógeno amoniacal, es decir, el amonio que proviene de otras sales, se extrae por extracción con agua y luego entonces se realiza este ensayo para determinar la presencia del nitrógeno orgánico.
En el caso del fósforo, recuerden que en los fertilizantes generalmente se lo encuentra como ortofosfato de calcio o de magnesio. Para determinar el fosfato soluble en agua o el ácido fosfórico soluble en agua, se coloca una porción del fertilizante en agua, en un tubo de ensayo, y se deja reposar y se retira un poco de ese líquido limpio. Se agrega molibdato de amonio, el cual en presencia de esta sal soluble en agua se produce un precipitado de color amarillo del fosfomolibdato de amonio que tiene esta fórmula molecular. Complejo coloreado amarillo de alto peso molecular. En la imagen podemos ver lo que ocurre entre la solución limpia luego de haber disuelto el fosfato soluble en agua, que proviene del fertilizante, se agrega la solución del molibdato y se observa al final o al fondo del vaso de precipitado, del tubo de ensayo, perdón, ese precipitado correspondiente al fosfomolibdato de amonio, lo que nos está indicando que en este fertilizante existe el fosfato ácido soluble en agua. Pero también podemos tener presente en el fertilizante a base de fosfatos o de fósforo el fosfórico soluble en citrato de amonio. Este es obviamente parte de una sal de fosfato que no ha sido soluble en agua. Esa parte del ácido fosfórico del fertilizante puede llegar a ser entonces soluble en citrato de amonio. Lo que se realiza en este caso es extraer la muestra varias veces con agua primero y luego se digiere el residuo insoluble con solución de citrato de amonio. ¿Sí? Se elimina la porción de agua que se lleva todo el fosfato soluble, es una forma de extraerlo, nos quedamos con el sólido y lo resuspendemos en citrato de amonio. Lo dejamos un tiempo para que la sal de fosfato soluble en citrato logre disolverse, se filtra y el líquido ese filtrado, se ensaya nuevamente con este molibdato de amonio para observar la formación del precipitado amarillo. O la otra opción es a ese nuevo filtrado de citrato de amonio agregarle magnesiana, una mezcla en frío, para formar un precipitado blanco del molibdato de amonio, que sería esta imagen que mostramos acá. Es más conveniente este último, por cuanto citrato retarda la precipitación del molibdato de fosfato de amonio. Un resultado positivo entonces está indicando la presencia de esta sal, que es la sal soluble en citrato de amonio o la insoluble en agua. Luego, el fosfato insoluble, ya sea en citrato o en agua, quedaría en el residuo del filtrado anterior y para determinar su presencia se agrega, luego de haberlo lavado varias veces con citrato de amonio, se trata con ácido nítrico. Directamente se deja en reposo y a ese líquido sobrenadante se le agrega el molibdato de amonio. La formación nuevamente del precipitado nos va a indicar la presencia de esta sal de calcio, fosfato tricálcico, que es el fosfato que llamamos nosotros insoluble. Insoluble nos referimos a que no es soluble ni en agua ni en citrato de amonio. ¿Por qué es importante determinar estos tres tipos de fosfatos? Porque el fosfato soluble en agua y el fosfato soluble en citrato son los que se conocen como fosfato o fósforo asimilable, que es el capaz de ser absorbido por la planta, mientras que el fosfato insoluble en citrato es el fosfato o el fósforo no asimilable. Por eso es importante determinar en los fertilizantes a base de fósforo la presencia de estas dos especies, la soluble en agua y la soluble en citrato. Para determinar ahora el potasio presente en el fertilizante, que proviene de diferentes sales,
Primero se determina en forma cualitativa la presencia de potasio soluble en agua. Para eso se hierve una porción de fertilizante y el líquido sobrenadante se analiza, dividiéndolo en dos porciones. A una de ellas le agregamos el tiosulfato de sodio y una sal básica de bismuto básico de nitrato en medio ácido. Esta mezcla es conocida como reactivo de Carnot. Luego se lleva toda la solución a un volumen final con alcohol del 95%. La reacción en presencia de potasio en el sobrenadante lleva a la formación de un precipitado amarillo, que es el sulfato de bismuto y potasio, por la cual de este modo se evidencia la presencia de potasio soluble en agua. La ventaja de esta reacción es que los iones de sodio y de amonio no interfieren en la reacción. La otra parte del sobrenadante se le hace otro análisis, se alcaliniza agregándole hidróxido de sodio para precipitar todas las sales de potasio insolubles, se filtra y se obtiene el líquido sobrenadante para analizar nuevamente. Se acidula un poquito con ácido clorhídrico y luego se agrega un pequeño volumen de ácido perclórico, moderadamente diluido. En el caso de obtenerse, de conservarse en este caso sales de potasio en la solución de sobrenadante, se produce un precipitado blanco del perclorato de potasio. Por lo tanto, se determina de esta forma la presencia de potasio que provienen de diferentes sales, todas solubles en agua. Para determinar entonces el potasio insoluble en agua, que es la que puede estar enlazada de alguna forma a silicatos que son insolubles en agua, se agrega una cierta cantidad de fertilizante con agua. Primero, se agita una cantidad de fertilizante con agua para eliminar primero el potasio soluble. La porción insoluble se hierve con una solución ácida, mezclando tanto ácido clorhídrico como ácido nítrico, se disuelve, se filtra y el filtrado se evapora a sequedad. El residuo se disuelve con agua y se practica el ensayo anterior. De esta forma, la cantidad de ácido concentrado, tanto clorhídrico como nítrico agregada, lo que hace es eliminar los silicatos para que desprenda el potasio y luego de ser evaporada toda esa solución, el residuo que contiene aún el potasio liberado se redisuelve en agua y se determina la presencia de potasio como en el caso anterior, pero si sabemos que proviene después de este procedimiento, esa cantidad de potasio corresponde al potasio insoluble en agua. De ahora en más entonces vamos a ver cuáles podrían ser las técnicas cuantitativas que podemos aplicar para determinar la concentración de cada uno de los elementos esenciales presentes en el fertilizante. Es decir, previamente se hace un análisis rápido cualitativo para determinar cuáles son las especies que están presentes y luego de esas conclusiones, de los resultados obtenidos de ahí, se van a aplicar las técnicas para hacer una determinación cuantitativa. El caso de la determinación de nitrógeno, se puede determinar la presencia tanto de nitrógeno orgánico como la de nitrógeno amoniacal en forma cuantitativa, utilizando el método que se basa en el procedimiento de Kjeldahl en diferentes variables. Quizás ustedes ya lo han aplicado previamente, tiene 2 o 3 etapas, las cuales incluye una primera etapa de digestión, luego destilación y la determinación del amonio, obtenido de la digestión de un compuesto o material orgánico que contiene nitrógeno. Básicamente, a partir del procedimiento de Kjeldahl, lo que ocurre es una mineralización del nitrógeno orgánico para que se convierta en amonio.
La mineralización es la descomposición del nitrógeno orgánico o la degradación por hidrólisis de ese compuesto. Como dijimos, la primera etapa es la digestión. En la digestión, lo que realizamos en forma resumida es lo siguiente. Tenemos acá un recipiente al cual le colocamos una porción de fertilizante en agua y se agrega ácido sulfúrico concentrado en presencia de catalizadores. Se calienta con un mechero y lo que ocurre es, dentro de este balón, la oxidación de la materia orgánica para obtener la descomposición compuesta, para obtener como producto final dióxido de carbono y agua. Mientras que la parte del ácido se disuelve al óxido, se reduce al óxido, perdón. Y en el caso de que la muestra contenga nitrógeno orgánico, se obtiene también como producto el amoníaco. Ese nitrógeno, transformado en amoníaco, se combina con el resto de ácido que hay en la solución, de ácido sulfúrico, y se obtiene esta sal soluble. Los agentes oxidantes más usados son el ácido sulfúrico, pero también se puede utilizar agua oxigenada o permanganato de potasio. Y a esto nos referimos cuando hablamos de procedimientos de Kjeldahl con distintas variantes. La otra variante puede ser también el catalizador utilizado para la digestión, que siendo los más efectivos el mercurio, el cobre o el selenio. Luego de la digestión se procede a la segunda etapa, que es la destilación. El balón, que en un principio estaba inclinado y tapado para evitar la pérdida de vapores, se coloca en posición vertical, como está indicado acá. A esto lo conectamos con un refrigerante para transportar los vapores de amoníaco hacia un Erlenmeyer que va a ir recolectando esos vapores. El nitrógeno, que estaba en forma de sulfato de amonio en el balón, se ataca con una solución básica, como el hidróxido de sodio, por ejemplo, para liberar ese amoníaco. Acá tenemos la sal más el hidróxido de sodio que le agregamos, convertimos el amonio en amoníaco. Esta reacción ocurre en el balón. Por este extremo le podemos estar agregando el medio básico y por calentamiento los vapores de amoníaco que son generados por el cambio de pH se van a ir recolectando, se transportan por estos cañitos de vidrio y con el refrigerante el vapor empieza a caer en forma de gota líquida sobre la solución que contiene el Erlenmeyer de ácido sulfúrico. Luego ahí nuevamente se neutraliza y se logra recuperar el amoníaco como sulfato de amonio. Por último, lo que se hace es determinar la concentración de ese amonio recuperado mediante titulación por retroceso. Se valora el exceso de ácido sulfúrico que quedó en el Erlenmeyer. Por lo tanto, antes de recolectar durante la destilación el amoníaco obtenido de la digestión, se debe conocer cuál es el volumen y concentración de ácido sulfúrico que contiene el Erlenmeyer. Una vez que en el Erlenmeyer se recolecta el amoníaco, se determina por titulación, por retroceso, el exceso de ácido sulfúrico que quedó sin reaccionar. Y de esa forma se calcula la cantidad de nitrógeno amoniacal proveniente del fertilizante. En esta titulación por retroceso suelen utilizarse como indicadores el rojo de metilo, con azul de metileno o con verde de bromocresol. Entonces, el método de Kjeldahl nos permite determinar la presencia de nitrógeno orgánico o nitrógeno amoniacal, pero no es aplicable
para determinar la presencia de nitrógeno que proviene de compuestos aromáticos heterocíclicos o aquellos compuestos donde el nitrógeno está unido a otro nitrógeno o a otro oxígeno. En ese caso es necesario llevar adelante un proceso mucho más energético para luego sí aplicar el método de Kjeldahl normal, el simple. Es decir, se debe primero reducir el compuesto que contiene nitrógeno, reducirlo a un compuesto primario, como aminas, por ejemplo, y luego aplicar la destilación de Kjeldahl y la titulación para determinar la cantidad de nitrógeno amoniacal. Las técnicas antiguas hacían uso primero de un ácido fenol disulfónico para producir primero una nitración del compuesto y luego ese compuesto se reducía con polvo de zinc, por ejemplo. En otros casos se usaba ácido salicílico en lugar de fenoles y como reductores hierro. También en caso de nitrocompuestos se utilizaba ácido tiosalicílico, que son reductores mucho más fuertes. Acá les menciono otras posibles determinaciones cuantitativas del nitrógeno amoniacal. Una es el método de la urotropina, que es una titulación por retroceso para determinar la concentración de ácido sulfúrico en exceso luego de aplicar esta reacción. Esta otra también es otro tipo de titulación por retroceso en varias etapas. También se puede determinar por espectrofotometría a través del reactivo de Nessler, donde se obtiene un complejo amarillo estabilizado en un medio más viscoso como la presencia de goma arábiga. También la otra posibilidad es utilizar un electrodo selectivo para amoníaco o amonio. Cada una de estas técnicas las pueden ver más desarrollada desde los apuntes. Bueno, ahora vamos a ver algunas determinaciones cuantitativas del fósforo, o sea, de fertilizantes que contienen fósforo. Recuerden que mayormente está presente como ortofosfato y que los fertilizantes expresan el contenido de fósforo como fósforo disponible o fósforo total, que en muchos casos son equivalentes. En este caso también, como la determinación de nitrógeno, el fertilizante debe atravesar un proceso de digestión o de descomposición de la muestra para determinar la presencia de fosfatos, que muchas veces va a depender del tipo de compuesto que contiene el fósforo y de otros elementos que están presentes en la muestra. Por ejemplo, para muestras que contienen ortofosfato y algo de materia orgánica, se recomienda realizar primero una digestión ácida en presencia de ácido nítrico y ácido clorhídrico, seguida de filtración y luego llevar a un volumen conocido de agua nuevamente. De esta forma lo que se logra es eliminar la materia orgánica contenida en el fertilizante. Para muestras que contienen fósforo bajo diferentes formas como ortofosfato, metafosfato, fosfatos de aluminio y hierro, etc., se recomienda primero atacar la muestra con un volumen mayor de ácido clorhídrico con la idea de hidrolizar todos los compuestos que contienen el fósforo, que no están como ortofosfato, es decir, convertirlos en todo lo posible en ortofosfato, para luego hacer su análisis cuantitativo. Muestras que contienen demasiada cantidad de materia orgánica, también es recomendable realizar la digestión en presencia de ácido nítrico y ácido perclórico. Son oxidantes mucho más fuertes, por lo cual hay que tener mucho cuidado a la hora de ser aplicado el ácido perclórico. Primero se deja reaccionar el ácido nítrico para que oxide la materia orgánica y luego el perclórico para completar la oxidación del resto de los componentes. Las determinaciones cuantitativas del fosfato total de estos fertilizantes son varias. Pueden ser, un caso es el método alcalimétrico, método gravimétrico o método espectrofotométrico.
Son algunas de las que las menciono, simplemente un pequeño resumen y ustedes deberán ampliar los conceptos y el desarrollo experimental desde los apuntes. El método alcalimétrico de fosfomolibdato de amonio, en este caso, primero siempre se lleva a cabo la digestión de la muestra y luego se analiza el producto final. Se precipita el fósforo como fosfomolibdato de amonio, se lo separa por filtración y se disuelve con solución de álcali valorada en exceso. Ese exceso luego es valorado con ácido estándar usando como indicador el hierro. La formación del precipitado es este compuesto que tiene un peso molecular bastante elevado, pero no es lo suficiente como para hacer una determinación gravimétrica. Entonces se sigue la reacción a través de una titulación por retroceso. En el caso del método gravimétrico, donde se determina el fosfomolibdato de quinolinio, se precipita el fósforo total como fosfomolibdato de quinolinio, y en lugar de seguir la vía alcalimétrica que les mencioné previamente, en este caso se filtra el precipitado con un papel de fibra de vidrio, se lava con agua y se lleva a estufa a secar a 250 grados centígrados y luego se pesa. El producto es este compuesto de muy elevado peso molecular, por eso es conveniente su tratamiento a través del método gravimétrico. Si se realiza un blanco, por supuesto, se resta el peso obtenido y ese valor de la masa de precipitado obtenido se multiplica por este factor para determinar la cantidad de fósforo presente en el fertilizante expresado como el óxido de fósforo. O se multiplica por este otro valor para expresar el contenido de fósforo como su elemento. Estos factores surgen de hacer la relación, por ejemplo, entre el peso atómico del fósforo dividido el peso molecular del complejo. ¿Sí? Acá están los datos y ahí se obtiene ese valor. Si hacemos la relación del peso molecular del óxido de fósforo con la del complejo, se va a obtener este otro valor. Otra posibilidad es analizar cuantitativamente la presencia de fosfato por espectrofotometría. En este caso se induce la formación de un complejo amarillo del ácido fosfomolíbdico vanádico. Esta experiencia tiene algunas interferencias, como la presencia de molibdato y vanadato en exceso pueden interferir en las medidas de absorbancia, o algún otro compuesto coloreado también puede interferir en esta técnica. Ustedes vean con mayor detalle cada una de ellas, siguiéndolo por los apuntes. Bueno, por último vamos a ver determinaciones cuantitativas de potasio. En este caso se puede determinar por fotometría de llama, potenciometría de ion selectiva o por un método de gravimetría, incluida volumetría o retrotitulación. En el caso de la fotometría de llama, se pueden aplicar los dos métodos ya conocidos, como el método directo o el método del estándar interno, pero bueno, la muestra debe ser previamente tratada para eliminar ciertos iones que pueden interferir en la intensidad de la llama. Por ejemplo, se recomienda eliminar de alguna manera los aniones de sulfatos y fosfatos que pueden estar afectando la emisión del potasio. La forma más conveniente o recomendada es eliminarlos por intercambio iónico. El método del estándar interno se aplica generalmente como estándar interno soluciones de sales de litio y se emplea, en lo posible, un fotómetro de llama de AA. La potenciometría de ion selectiva también tiene sus condiciones. Primero se extrae el potasio soluble en agua, se mantiene en agitación mecánica y a un pH 10 y se calienta, se lleva a pH 10 y se calienta para poder eliminar el amoníaco que puede actuar como interferente de este electrodo.
La gravimetría y volumetría combinada se utiliza también para determinar eh, la concentración de potasio en una muestra de fertilizante. En este caso, el potasio se precipita con un exceso de una solución de tetrafenilborato de sodio, que es este compuesto que tenemos acá, en presencia de potasio, forma un precipitado. Se debe agregar en exceso la solución de tetrafenilborato de sodio para asegurarnos la precipitación completa de potasio. Esto se filtra, se elimina y se determina el exceso de tetrafenilborato por titulación con cloruro de amonio cuaternario, utilizando como indicador el amarillo de Clayton. En este caso, debemos eliminar el amonio presente en el fertilizante previamente porque estaría actuando de interferente. Una forma de eliminarlo es utilizando el formaldehído para la formación de eurotropina con la reacción que habíamos visto previamente. De esta forma se elimina el amoníaco, el amonio presente en la muestra y como parte de este compuesto no interfiere en la reacción de precipitación. Los otros iones que pueden estar presentes en el fertilizante tampoco interfieren en esta determinación gravimétrica. Las únicas desventajas de este método es que la sal de tetrafenilborato es bastante insoluble, de elevado costo, debe ser almacenada en frío y en la oscuridad. Además, se debe realizar la precipitación a un pH ácido controlado para evitar la redisolución de este precipitado. Y en esas condiciones de pH controlado es posible obtener cristales más grandes y fáciles de ser filtrables para después continuar con la titulación. Con esto entonces les mencioné las técnicas cuantitativas y cualitativas que se aplican para la determinación de las especies esenciales de los fertilizantes, para que como forma de guía, para que ustedes luego amplíen cada una de estas técnicas a través de los apuntes y que luego van a ser aplicados también en los laboratorios. Muchas gracias.